Cuando uno le pasa tragedia o algo, tiene que contar una historia. La historia es de tu vida. Por mentira muchas cosas pueden pasar. Hoy, una avioneta Cessna 206 fue tragada por la selva. Que hay 4 niños, 13, 9, 5 y 11 meses, y están solos en la selva. Se determinó un área de búsqueda de 320 kilómetros cuadrados. ¿Qué te lleva a ti a trasladar esta historia al nivel cinematográfico? Bueno, pues yo creo que como todos los colombianos al principio nos conmovió muchísimo la historia de saber que habían 4 niños perdidos en la selva y ver como la unión del país en función de un propósito como era el encuentro de estos niños fue algo que me conmovió muchísimo desde el principio. Y pues como cineasta y documentalista pues todos tenemos cierta intuición de algo que puede ser una historia importante para contar, y una vez pues los encontraron pues sabíamos que era una historia buenísima para contar, que era un milagro. Conmovió al mundo, realmente, una historia que estuvo en vilo al mundo entero, no solo a Colombia. Exacto, porque era un milagro. Estas son de las cosas que pasan una en un millón, ¿no? Y creo que obviamente como documentalista eso fue lo que nos atrajo, ¿no? Ahora, una vez ya empezamos a entrar cada vez más y más en la historia, y una vez tuve la oportunidad de conocer a los niños, también me di cuenta pues que esta historia iba muchísimo más allá del rescate, ¿no? Y que teníamos que preguntarnos también por qué los niños se habían montado a ese avión, ¿no? ¿Qué era lo que había pasado antes para que ellos pudieran llegar ahí? Y cómo eso había de alguna manera afectado la situación de supervivencia y posteriormente la situación del rescate. Entonces, para nosotros hacer cine y documental es como ir pelando una cebolla, como lo decía hace un rato, ¿no? Y creo que en este caso fue empezar a conocer cada vez más cosas, lo que me atrajo cada vez a poder llevar esta película, digamos, a la pantalla grande y de hacerlo con la mayor calidad, respeto y responsabilidad posible, y sobre todo honrando y dándole la voz a los niños, que para mí era lo más importante. Estamos hablando de un personaje que tiene vida, que es justamente la jungla, la selva, donde ellos sobrevivieron con, digamos, esas lecciones de vida ancestrales que de sobrevivir. Eran niños y evidentemente y van a contar una historia que les queda para toda la vida. ¿Cómo fue justamente el proceso de llevarlo a la pantalla? Pues fue un proceso muy bonito, o sea, porque finalmente el corazón siempre supimos que esta historia iba a ser el relato de los niños, y para nosotros era importante poder hablar con ellos. Entonces, una vez logramos tener esa conversación y haberla hecho con el respeto y la responsabilidad que necesitaba, pues sabíamos que teníamos un relato impresionante de una niña que normalmente en estas comunidades no hubiese tenido la oportunidad de hablar o de contar una historia tan dura como es la que ella vivió. Entonces, una vez entendimos que ese era el corazón de la historia, empezamos a tratar de reconstruir y de entender un poco más allá todos los diferentes elementos que habían compuesto y que se habían dado para que ella hubiera llegado a ese avión. Y ya después fue el proceso creativo de empezar a hablar con las demás voces, de tener el coro de toda la gente que estaba dentro del rescate, de pensar maneras estratégicas, ¿no? Porque obviamente están en la selva, no había tanto material, o sea, había un poco de material de archivo de los militares y de los indígenas. Entonces, de empezar a pensar cómo podíamos ilustrar y visualizar y llevar al espectador a tener la experiencia de los niños y de los militares. Entonces, no, es un proceso creativo muy rico. Yo tuve la fortuna de contar con Chai y con Jimmy, que pues son unos directores ganadores del Oscar, muy experimentados, al mismo tiempo de un equipo en Colombia impresionante, inglés, peruano, bueno, trabajó mucha gente en este proyecto. Entonces fue muy bonito, al igual que con los niños, que como los militares y los indígenas se unieron para trabajar, en este caso también tuvimos la posibilidad de trabajar mucha gente diferente, y creo que eso fue lo que nos llevó a tener el resultado que tenemos ahora. ¿Cuál crees que fue la clave de supervivencia de estos niños? ¿Qué se aferraron en ese momento? Haber nacido en la selva, o sea, finalmente ellos nacieron y crecieron en la selva, entonces ellos conocían la selva mucho mejor que cualquier otro lugar, es un lugar que para ellos era natural. Su existencia, claro, era su vida. Claro, ellos habían nacido y crecido en la selva, y yo creo que eso es, digamos, como la fuerza fundamental y la experiencia fundamental para ellos poder haber habitado ese espacio de una manera natural, ¿no? O sea, para ti haber dormido en la noche en la selva sería imposible, o para mí, ¿no? Me moriría del susto. Creo que ya hubiéramos palmado seguro. Pero ellos ya lo habían hecho muchas veces, ¿no? Claro. Ellos ya conocían el agua, conocían la selva, conocían muchas de esas cosas,
Y Leslie en particular también había tenido, por las circunstancias de su vida, que cuidar de sus hermanitos durante mucho tiempo. Claro. Entonces ella también, esa experiencia, digamos, maternal que ya había tenido, también fue lo que le ayudó a tener la fuerza y la entereza de mantenerlos a ellos durante tanto tiempo. Entonces es curioso cómo todas estas experiencias difíciles de la vida, complejas, y el hecho de haber crecido en este contexto son lo que finalmente le dieron las herramientas para poder haber vivido durante estos 40 días y pues finalmente después el Como un milagro. final feliz, que era justamente el anhelo de todo el mundo cuando sucedió esta tragedia que después se convirtió en una esperanza de vida totalmente para ellos. Juan Camilo, para terminar, ¿qué crees y qué piensas que los espectadores tendrán y se llevarán cuando vean la película? El relato de una heroína y de unos pequeños héroes que nunca antes han contado su historia desde su propia voz, que creo que es un mensaje muy importante para el mundo, para entender que tenemos que poner atención al Amazonas, poner atención a la niñez, a las situaciones que suceden allá, y que en el Amazonas hay un valor mucho más importante del que creemos y que tenemos que luchar juntos, a pesar de las diferencias, a pesar de la desconfianza, porque creo que si juntos trabajamos en equipo podemos llegar a lo imposible, como lo que sucedió en este caso. Entonces creo que en un país tan dividido como el nuestro, en un mundo tan dividido como el nuestro, creo que la idea de que las diferencias pueden ser algo que nos una y que nos haga, ¿no? Y que nos motive y que nos lleve a hacer algo más importante. Creo que los propósitos son más importantes que las diferencias, y en este caso la niñez fue lo que unió un país entero, y ojalá ese sea el mensaje que la gente se lleve, ¿no? Hermoso mensaje de Lost in the Jungle, y por supuesto, atentos porque esto está saliendo a través de Nat Geo pronto, ¿verdad? Muy Juan pronto. Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo, enhorabuena, gracias. No, a ustedes. Todos nos quedamos quietos. Yo levanto mi cabeza. Ay, que vinieran como a rescatarnos.